Pues muchísimas gracias. Es un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras. Me hacía ilusión estar en TED. Así que vamos a hablar del cambio. Y para ello me gustaría empezar con una pequeña pregunta para los que estamos aquí. ¿Cuántos de vosotros tenéis miedo a cambiar? En general, ¿podéis levantar la mano? Nadie, ¿no? Ok, bueno. ¿Quién no tiene miedo a cambiar? ¿Y quién tiene miedo a levantar la mano? Que algo falla. Bueno, en fin, vamos a hablar de los cambios y vamos a hablar de algo maravilloso. Lo primero, nuestro cuerpo es cambio. Las células se renuevan de nuestro cuerpo, cada 7 años tenemos células totalmente diferentes. Cada 24 horas se renuevan nuestras células del páncreas. Y las células, incluso de las neuronas, el 98% de nuestra parte de nuestras neuronas del carbono también se renuevan cada 28 días. Es decir, nosotros somos cambio. Nuestro cuerpo se cambia, pero nos cuesta el cambio. ¿Y por qué nos cuesta el cambio? Por un sencillísimo motivo. Porque nuestro cerebro maravilloso, que es el resultado de 2,5 millones de años de evolución, nos ha permitido llegar hasta aquí como especie, porque el cerebro está perfectamente preparado para la supervivencia, pero está muy mal preparado para la felicidad. Así pues, el cambio, que es algo natural, nosotros cambiamos, la vida cambia, no podemos tener nada sujeto al 100% porque puede pasar algo. ¿Y cómo podríamos nosotros ser más felices? Asumiendo el cambio, pero nos cuesta porque nuestro cerebro lleva un ritmo diferente a lo que podría parecer que es el contexto. Por eso lo que me gustaría presentaros hoy por la tarde, es entender cuál es la curva del cambio, cuáles son las etapas que nosotros vivimos ante el cambio para poder entenderlas y para poder acelerarlas. En la medida que podamos acelerarla, podemos ser un poquito más felices. Es decir, el objetivo, en definitiva, es comprender qué nos ocurre precisamente para acelerar dicha curva. Porque, como vamos a ver, de alguna manera, cuando nos enfrentamos a cambios difíciles, nunca hay atajos. Es decir, una cosa importante es que esta curva que vamos a ver a continuación significa que tenemos que vivir distintas etapas y hay que vivirlas. Lo que podemos hacer es acelerar el proceso, ¿de acuerdo? Segundo, ante cada una de estas fases del cambio, lo que va a ser interesante es entender que tenemos siempre dos alternativas. Una alternativa es quejarnos porque me ocurre a mí, porque soy yo, algo que nunca sucede, ¿verdad? Nunca nos quejamos, jamás, esto es una cosa extraña, ya lo sé. O lo podemos vivir desde el protagonismo, lo podemos vivir de, bueno, ¿qué es la invitación? ¿Qué significa todo esto? Si lo vivimos de esta segunda opción, vamos a estar mucho más preparados, vamos a estar mucho más fuertes para asumir precisamente los retos que tenemos delante. Así pues, vamos a conocer la curva del cambio, que ya veréis que esta curva, si la conocemos, la interiorizamos, también la veremos reflejadas en las películas. Las películas de guiones bien hechos, de héroes, como por ejemplo La Guerra de las Galaxias o Matrix. No sé si os gusta, yo soy un poco friki, así que a mí me encantan este tipo de películas, pero no hace falta irse a esta, también por ejemplo las de Disney. Todos los personajes de estas películas, cuando están bien hechos, van a atravesar precisamente estas fases. Así pues, si algún día vemos una película, podemos ir reconociendo y así entenderemos por qué en su día la madre de Bambi murió y tuvimos ese sufrimiento tan tremendo, al menos desde mi generación, ese sufrimiento. ¿Por qué la madre de Bambi muere? Pues porque todos los héroes tienen un desierto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces esta curva. La primera fase siempre es algo sucede, ¿verdad? Llamada a la aventura. Algo pasa, algo sucede y algo tenemos que responder. Segunda fase es la negación. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? La negación, ¿de acuerdo? Tercera fase es el miedo. El miedo es esta emoción viscosa, ¿verdad?, que no nos gusta nada reconocer. Cuarta, el desierto. El desierto es la frustración. Desiertos pequeños o desiertos grandes, pero es tocar fondo. Y ya comienza la subida de la curva. ¿Cuándo? Cuando creamos una nueva realidad y creamos unos nuevos hábitos. Y llegamos al fin de la curva. ¿Y qué sucede con el fin de la curva? ¿Qué os podéis imaginar que suceda? Que empieza otra. Y esta es una buena noticia, porque todos los días estamos en alguna fase de estas, o incluso en nuestra vida privada estamos aquí, en nuestra vida personal estamos en otro sitio. Es decir, vivimos muchas curvas. ¿Y sabéis qué pasa? Que la gente que es muy sabia y la gente que yo he dicho, ostras, qué persona tan interesante, son personas que han sabido superar todas estas fases y han sabido visitarlas con mucha conciencia. Por lo tanto, en la medida que lo conozcamos, aparte de saber qué ocurre en las películas de Disney, etcétera, nos va a ayudar a nosotros a tener un poquito más de armas para poder afrontar con éxito los cambios. ¿Os parece? Bueno, pues vamos a ver entonces en estos minutos que tenemos por delante, vamos a visitar cada una de estas fases, estas etapas, y luego veremos las 5 claves que nos ayudan a subir la curva con velocidad. ¿De acuerdo? ¿Empezamos pues?
Venga, vamos a empezar. Empezamos. La primera, llamada a la aventura. ¿De acuerdo? La llamada a la aventura siempre puede ser por dos motivos. Llamada del cielo, llamada del trueno. ¿Qué significa llamada del cielo? Yo lo voy a buscar. Por ejemplo, una nueva relación, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, tener hijos. A veces son trueno, ¿no? Pero bueno, en principio es algo que tú deseas. Te mueves por la curiosidad. El problema no está aquí. El problema de las curvas, los problemas del cambio están en la segunda fase, cuando cae un rayo y parece que te parte. Esto es lo que dice la medicina tradicional china, las llamadas del trueno, frustraciones, errores, bueno, todas las cosas que no nos gusta vivir y que podemos vivir, despidos, y claro, hay truenos bastante grandes. ¿Cuáles son los grandes? Cuando tenemos la pérdida de un familiar, por ejemplo, o una enfermedad. Estos son truenos en dimensiones importantes. ¿De acuerdo? Lo que es interesante es que para atravesar esta fase, ¿qué hay que hacer? Preguntarnos algo importante, es ¿cuál es la invitación que ahora mismo tengo encima de la mesa que me hace la vida para dar lo mejor de mí? Porque si yo me pongo en actitud porque soy yo, porque me pasa a mí, no estamos en una actitud del protagonista, que es lo que nos ayuda, o como yo diría en el libro de Héroes Cotidianos, lo que te saca esa parte heroica de ti, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ante esta fase es cuál es la invitación que yo tengo encima de la mesa, aunque sea una enfermedad, aunque sea un despido, aunque sea una ruptura, lo que sea, ¿cuál es la invitación? ¿De acuerdo? Esta es la primera. La segunda, ¿cuál es? La negación. Claro, podemos ir ufanos, contentos, entusiasmados al cambio, pero nuestro cerebro no está tan bien pensado, o bien, es perfecto, por supuesto, para llegar aquí, pero para la felicidad no necesariamente. ¿Qué ocurre? Entra el proceso de la negación. ¿La negación qué es? La negación es cuando, por ejemplo, en los héroes de las películas dudan. Ese momento en que parece que dudan, y siempre pasa lo mismo a los héroes, ese momento de debilidad, esta es la negación, siempre lo mismo, ¿de acuerdo? La negación es porque las emociones llevan un ritmo mucho más despacio para deshacerse que la mente. Por ejemplo, perdemos un familiar muy enfermo, sabemos que es lo mejor, ha dejado de sufrir, tú lo sabes racionalmente, pero tu corazón no lo sabe. Tu corazón va a vivir una fase de desierto, pero antes de desierto va a estar en la negación. ¿La negación qué significa? La negación significa negar la realidad. Es decir, echar balones fuera, la culpa es de otro. He metido la pata, pero la culpa es de otro. O algo me duele, no me duele nada. Y cuando, por ejemplo, alguien está muy enfadado, ¿no os pasa que alguien está muy enfadado? Dice, ¿qué te pasa? Nada. No, claro, por supuesto. Porque esto es negación. Nunca le preguntas a alguien enfadado qué le pasa porque te va a decir que nada, porque está en negación. Negación es cuando no asumes que las cosas te duelen. Por ejemplo, una ruptura amorosa. Cuando una ruptura amorosa, yo tengo un amigo que hace poco se acaba de separar, se ha entregado al mundo de la noche, que os podéis imaginar todo lo que eso significa, noche, mujer, bueno, ya sabéis, no podía dar más datos, y el caso es que se vino hace poco con nosotros a una cena con los amigos, habló de todas sus excelencias amorosas y cuando se fue, ¿qué dijimos los amigos? Está fatal. ¿Por qué? Porque a veces la negación tiene un mecanismo de protección. Cuando tú estás sufriendo mucho, cuando el dolor, a veces no lo tocas, ¿y qué haces? Inventas mil excusas para justificarte. El mundo de las excusas intelectuales, el mundo de la culpa es de otro, a mí no me pasa nada, yo estoy fenomenal, o estos incluso excesos de optimismos siempre están relacionados con la negación. De esta fase, señores, ¿sabéis cuál es la fase, el tipo de negación más complicada? El victimismo. ¿El victimismo qué es? Todo es horrible, ¿verdad? Estas personas que dicen que siempre todo es horrible. Yo tengo un familiar, bueno, se está retransmitiendo, espero que no lo vea, bueno, no sé, a lo mejor sí, no sé. Yo tengo una tía en concreto que es un ejemplo genial de este caso, ¿no? Mi tía tiene una hija, mi prima, que con 30 años, exactamente 32, se echa su primer novio conocido. Edad normal, ¿verdad?, para echarse el primer novio. Bien. Pues nada, se echa su primer novio, yo, claro, acontecimiento familiar, llamo a mi tía y evidentemente llamo a mi prima, a cotillar, bueno, coge el teléfono a mi tía y le digo, oye, que me he enterado que la prima se ha echado un novio. Y me dice mi tía, ay, sí, hija mía, lo que va a sufrir cuando lo dejen. Esa es mi tía, maravillosa y la quiero mucho, pero tiene esa mirada un poquito más oscura, digamos. Bueno, esta mirada así un poquito más, en fin, más de negación, es un tipo de victimismo, como hablábamos. Y entonces, ¿por qué negamos? Ya lo hemos dicho, negamos para protegernos, porque nuestra mente niega para proteger el dolor, ¿de acuerdo? Y porque además tenemos una forma de entender la realidad que es intentar, y alguna vez vemos la realidad que queremos ver. Si tú quieres ver que todo es negativo, vas a encontrar 1000 argumentos para que sea negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿me oís bien? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa cuando salimos de la negación? ¿Cómo se puede salir de esta fase? Porque me he entretenido un poquito más porque es de las más complicadas. ¿Cómo se puede salir de esta fase? Muy sencillo, preguntando
¿Qué es exactamente lo que tú estás sintiendo? Siendo honesto contigo mismo y abriendo un poco más el abanico de tu mirada. Es decir, yo veo solo esta parte de la realidad, pero a lo mejor hay otra que que se está escapando a mi forma de entenderlo. ¿De acuerdo? Tercera fase, cuando yo he echado balones fuera y asumo que algo de responsabilidad tengo, ¿qué te ocurre? Que aparece el ¿qué? El miedo. Y vamos a ver qué es el miedo. El miedo es una emoción con la que nacemos, ¿de acuerdo? Y hay siempre dos tipos de miedo, como la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De alguna manera, hay un miedo sano, que es la prudencia, y hay un miedo tóxico que nos paraliza y que nos hace daño. Cuando nosotros impedimos los cambios que son naturales en nuestro entorno y tenemos miedo a ello, ¿qué es? ¿Es un miedo sano? En absoluto. Es un miedo tóxico porque nos hace daño, porque no está ayudándonos a nuestro talento, no nos está ayudando a ser felices, no nos genera este entorno de bienestar. Decíamos de alguna manera que el miedo es innato, nosotros nacemos con miedo. El miedo está en nuestro cerebro, por ejemplo. De hecho, Paul MacLean de la Universidad de California habla de 3 sistemas cerebrales. El reptiliano más antiguo, donde están los instintos básicos. El segundo, el cerebro límbico, donde hay una glándula fundamental que es la amígdala. Aquí están las emociones básicas. Y el tercero y último cerebro, ¿cuál es? La corteza cerebral. Pues bien, lo que se ha demostrado, señores, con las investigaciones, que lo inauguró hace ya unos cuantos años Joseph Ledoux, fue que cuando nosotros escuchamos cualquier información del medio, ¿qué sucede? Que primero sentimos y luego pensamos. Es decir, cuando hay una intensidad emocional muy fuerte, ¿qué ocurre? La amígdala se pone de jefa, secuestra la mente y no piensas con claridad. ¿O no te ha pasado a ti quizás recibir un mail que no te gusta nada y contestas de una forma un poquito beligerante? ¿No os ha pasado? Y cuando le das al enviar dices, ¡ay Dios! ¿No os ha pasado? Sí, seguro que hemos tenido todos esta experiencia, porque a veces está el secuestro de la amígdala. Por lo tanto, ¿qué es importante? Entender que el miedo forma parte de nuestra cabeza, que vernos demasiado imbuidos por él nos bloquea, nos falta ver con perspectiva. Por lo tanto, ¿qué es interesante en estos casos? Cuando tengamos un exceso emocional, ¿qué hay que hacer? Contar hasta 10, hasta haciendo, date una vuelta. Pero deja un poco de oxígeno a tu amígdala para pensar con claridad y verlo mejor. Y además, ¿sabéis qué? Solo del 8 al 12% de nuestros miedos se cumplen, el resto son miedos inventados. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer ante el miedo? Quitarle importancia y continuar y seguir adelante. ¿De acuerdo? Esto es fácil contarlo y qué difícil hacerlo. Porque a mí me encanta la frase que decía Freud, al hilo de lo que tú decías antes, la prueba más clara de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos. ¿Verdad? Porque qué fácil es todo esto y cuando estás metido en este lío qué complicado es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasamos del miedo, ya hemos asumido que nos hemos equivocado, hemos asumido algo que no ha salido bien y ya tocamos un pequeño lugar. ¿Este lugar qué es? El desierto. El desierto es la frustración. La frustración es un poco de descontento, esa sensación de tocar tierra. Hay noches oscuras cuando es una enfermedad o cuando es una muerte de un familiar, pero en general pueden ser desiertos que pueden durar 5 minutos. Cuando eso no te ha salido bien y estás un poco contrariado o contrariada. Ese es el desierto, ¿de acuerdo? Pues bien, interesantísimo. No hay héroe, ni en ninguna leyenda, ni en ningún cuento, ni en ninguna novela que no tenga desierto. ¿Y por qué? Porque el desierto es precisamente un lugar donde nos permite morir para renacer. Es decir, cuando estemos pasando un mal momento, la pregunta que hay que hacer es ¿qué es lo que yo tengo que estar aprendiendo? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de aquí? Porque lo que se aprende en un desierto no se aprende en ningún otro sitio. Un desierto es un lugar de intercambio. Pierdo algo a cambio de coger otra cosa, de ganar otra cosa de alguna manera, ¿no? A mí me gusta mucho el Feng Shui. El Feng Shui, ya sabéis, el arte, ¿verdad?, de los espacios japonés. Dice, ¿cuál es la manera de mantener la armonía en un armario? ¿Cuál es? Muy sencilla. Cuando introduces una prenda, ¿qué hay que hacer? Que retirar otra. Esta segunda parte se nos olvida a veces, ¿no? Entonces, estamos ahí. Pero eso es interesante. Si pierdes algo, un cambio siempre puedes tener. Puedes perder algo, pero también ganas otra cosa. Donde tú pongas el punto de vista, tú creas la realidad. Por lo tanto, empecemos a mirar qué es lo que nos ofrece, qué estamos aprendiendo. Y esa es la forma de salir más rápido de los desiertos. Bien, con todo esto, ¿qué ocurre? Que ya empezamos a subir. Y con esto vamos a ver cuáles son 5 claves que nos ayudan a subir aún más rápido, ¿de acuerdo? 5 claves que podemos ir acelerando precisamente nuestra querida curva. La primera de ellas, ¿cuál es la curva? Primero, soñar. Es decir, cuando tú estás en un momento de cambio, imagínate cómo puede ser el futuro.
pero imagínalo de una manera delicada, de una manera amistosa. Siempre, siempre, de alguna manera, imagínalo en positivo. No lo imagines en negativo. No, a ver si no suspendo el examen. No, piensa que vas a aprobar. Porque el cerebro, y esto lo dice Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias, hace unos años, dice, el cerebro lo procesa en base, procesa las imágenes, las palabras. La palabra no, es mucho más delicada, es mucho más frágil. Por lo tanto, piensa en positivo. Y si tú decides tener fuerza, ¿qué tienes que hacer? De alguna manera, empezar a alimentar las palabras y los pensamientos que te dan energía y retirar los victimismos. Porque cuando uno decide, escoge. Y escoger, ¿sabéis qué significa? Renunciar. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en las bodas, ¿verdad? Cuando se dice, María, aceptas a... Bueno, al revés, Juan, ¿aceptas a María como legítima esposa? Se hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta correcta? Juan, ¿rechazas al resto de mujeres por María, tu legítima esposa? Claro, esto generaría un poco de estrés, ¿no? Pero bueno, también viceversa. Pero es así, si tú decides desarrollar una actitud positiva ante el cambio, has de renunciar a otra cosa y no pasa nada. ¿De acuerdo? Primero, soñar y decidir. Tercero, pasión. La pasión es el gran antídoto ante el miedo. La pasión está relacionada con lo que nos enamora. Y el amor y el miedo son absolutamente incompatibles en un mismo corazón, en una misma alma. No son compatibles. La pasión es enamorarte, y enamorarte porque quieres hacerlo, porque te encanta lo que haces. Sebastián Álvaro del Filo del Imposible me enseñó la historia de Mallory, que me fascina. Mallory fue el primer escalador que subió al Everest. Bueno, se cree que subió, no bajó, pero se cree que subió. Y Mallory le preguntaron, a este británico le preguntaron, ¿por qué quieres subir al Everest? Y él tiene una frase maravillosa, que es, porque el Everest está ahí, que es una forma elegante de decir, porque me da la gana. Punto. ¿Por qué lo haces? Porque quieres. Y esa pasión nos rejuvenece. Por eso no es de extrañar que todo esto lo podamos hacer independientemente de la edad que tengamos, y si no, mirar esta abuela, esta mujer, qué es capaz de hacer, y a ver cuántos seríamos capaces de imitarla, ¿verdad? Por lo tanto, segundo punto, primero soñar, segundo pasión, tercero ¿qué? A ver, tú sueñas, te ilusionas, pero hay que trabajar. Aprendizaje, aprendizaje, crea hábitos. Si algo te da miedo, conviértelo en un hábito, algo que puedas repetir y repetir y repetir para que se automatice. ¿Cuál es la mejor manera de hablar en público? Solo hay una, ¿cuál es? Hablando, ya está. ¿Cuál es la mejor manera de hablar con este cliente que tanto te cuesta? Haciéndolo. Por lo tanto, crea un hábito y repítelo, repítelo. Es un gran antídoto para el miedo, ¿de acuerdo? Tercer punto. Cuarto punto, trabaja en equipo. Trabaja en equipo. Si algo te cuesta, pégate a alguien que lo sepa hacer. Pégate a alguien que sepa hacerlo, para tú observarle, para imitarle, porque así aprendemos. Esa parte de mamífero social que tenemos nos permite aprender de otros, aunque sea simplemente observándolo. Por lo tanto, si algo te cuesta, ponte cerca de alguien que lo sepa hacer, ¿de acuerdo? Cuarto punto y quinto y último punto. ¿Cuál es? Argumentos de fuerza. ¿Y el argumento de fuerza en qué consiste? Comprométete y cree en lo que haces. El compromiso es una energía de fuerza. Mandela, se dice de Mandela que cuando era pequeño su madre le comentó, mira, en la vida hay tres tipos de personas, aquellas que las que mueren dejan el mundo peor de como lo encontraron, las que mueren y dejan un mundo tal cual como lo encontraron, o las que mueren y dejan un mundo mucho mejor de como lo encontraron. La pregunta es, ¿cómo quieres ser tú? Cuando uno se compromete con lo que cree, ¿tiene miedo? Sí, claro que tiene miedo, porque está en el cerebro, pero no lo siente tanto, no le paraliza tanto. Por eso encuentra argumentos de fuerza. Por nuestros hijos haríamos cosas a veces que por nosotros no lo hacemos. Encuentra fuerza, encuentra argumentos de fuerza para luchar y para seguir adelante. Estas son las 5 claves: soñar, pasión, aprender, trabajar en equipo, compromiso y valores. ¿De acuerdo? Son estas 5 claves para, de alguna manera, acelerar nuestro proceso en la curva. Y con todo esto me gustaría terminar con una imagen que yo creo que es bastante gráfica, ¿verdad?, que es el impacto de los miedos ante el cambio. Mirad, es un caso, esto es real. Habéis visto que en los circos, o en esta imagen, ¿no?, de estos países en Asia, los elefantes que pesan varias toneladas tienen una cadena en la pata que les impide moverse. ¿Lo habéis observado? Bueno, aquí está la imagen, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les ocurre? Porque cuando son pequeños el elefante le pone una cadena que realmente le impide moverse. ¿Pero qué ocurre? Que el elefante va creciendo y no se da cuenta que él es mucho más grande que la cadena. Y eso tiene sentido en nuestros miedos. Los miedos son creencias que han sido construidos en nuestro pasado por alguna experiencia, y a todos y a todas se nos olvida que somos más grandes que nuestros propios miedos.
Por eso no es de extrañar que el gran Nelson Mandela dijera: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Yo es lo que os invito a todas vosotras, a todos vosotros a hacerlo en vuestra vida privada y en vuestra vida profesional, a saber conquistar nuestros miedos. Muchísimas gracias.